En este cuarto domingo después de Pentecostés escuchamos el Evangelio en el cual se relata el encuentro del centurión con Jesús. Jesús en efecto estaba curando, estaba predicando el reino de los cielos y se manifestaban enormes signos divinos por medio de sus manos. Tantos volvían a sus casas no solamente con sus miembros sanos, con la salud restablecida, sino con una fe nueva. Habían encontrado a aquel que restaurará y hará nuevas todas las cosas. Habían encontrado al mismo Dios hecho hombre. Pero claro, la misión terrenal del Señor, esos aproximadamente 3 años que nuestro Señor Jesús salió de Nazaret y estuvo predicando en la tierra de Israel, Él la primera, digamos así, finalidad de su misión es rescatar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Era convocar a todos aquellos que eran el pueblo de la promesa para que reconocieran en él al Mesías. La misión de la iglesia después sería llevar eso a todos los pueblos. Pero vemos algunos casos en los que esa misión de Jesús en la tierra, primero focalizada en el pueblo de Israel, se encuentra con algunas personas que no pertenecen al pueblo de Israel. En este caso, un centurión romano, es decir, un oficial militar romano que era parte de la fuerza que estaba ocupando al país. Eso traía multitud de problemas, de choques, de revueltas que eran muy temidas, porque nadie sabía en qué momento iba a suceder una guerra, digamos así, en la cual la gente iba a querer la libertad de su tierra y el ejército romano iba a, digamos, a vencerlos, a reprimirlos o todo lo que fuera. Por lo tanto, esa situación era persetensa y era también una situación denigrante, ¿sí? Tener el país ocupado por esta fuerza que de alguna manera regula, está con un pie sobre este pueblo que está esperando al Mesías. Sin embargo, en este caso, este centurión es alguien que, de acuerdo a otras partes del Evangelio, era alguien que tenía mucha estima por el pueblo de Israel, a tal punto que había cooperado con la construcción de la sinagoga del pueblo donde él vivía, donde estaba cerca, y era alguien que estaba buscando a Dios y que lo había encontrado justamente en aquellos a quienes tenía la orden de sujetar. De esta manera, él fue enviado a sujetar a este pueblo y en medio de este pueblo encontró la luz, encontró la libertad. Cuando uno de sus sirvientes se enferma, sí era judío, él escucha hablar de Jesús y manda a que se pida la curación sobre él, porque tanto lo estimaba que temía perderlo, que se muriera. Su corazón estaba perturbado por la posibilidad de perder a este querido suyo, que era un sirviente, podríamos decir un equivalente a un esclavo. Sin embargo, era para él alguien muy querido. Y cuando pide esta curación y Jesús dice, yo mismo iré a curarlo, él dice, no soy digno de que entres en mi casa. Eres conocedor de la norma hebrea, por la cual no se puede entrar bajo el techo de un pagano sin contaminarse. Entonces, este centurión romano, de origen pagano, tiene tanto cariño y tanto respeto por aquellos a quienes le fue mandado dominar, que ni siquiera quiere que Jesús se contamine de acuerdo a la práctica ritual judía. Le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Y le dice, una palabra tuya bastará para sanarme. Y se pone la comparación. Yo soy digamos así, tengo una autoridad sobre mis soldados y ellos hacen lo que digo. Si yo, que no más que soy un subalterno más, puedo hacer eso, ¿cuánto más tú? Que una sola palabra podrá curar a mi siervo. En efecto, cuando volvió a su casa, ese testimonio fue
eso aparece en el Evangelio, el siervo ya se había curado. Sin embargo, fíjense la alabanza que le destina Jesús a este hombre. Les aseguro que no he encontrado en todo Israel una fe como la de este hombre. Alaba su fe, alaba la fuerza de la fe, alaba no solamente el convencimiento con que lo pide, sino la confianza que tiene en aquel a quien se lo pide. A veces podemos estar convencidos de determinadas cosas, pero otra cosa es que en la vida de la fe es darnos cuenta que se trata del trato con otro, que no es puramente una cosa de la cual yo me autoconvenzo, la repito hasta que me la creo, la repito hasta que... Eso no es tener fe. Eso puede ser tener una convicción o autoconvencerse. En cambio, tener fe, la fe que alaba el Señor en este centurión y la pone como un ejemplo, no solamente para los judíos de aquel tiempo, sino para nosotros que venimos del paganismo como el centurión, nosotros que hemos recibido esa palabra, nos muestra que él está enteramente en manos de aquel que sabe que no lo va a defraudar. Confía pero absolutamente, está puesto completamente en sus manos. No como quien no sabe qué va a pasar, sino como alguien que sabe que de la mano de Dios no va a venir nada malo para mí. Que de la mano de Dios voy a llegar bien a todas partes que tenga que llegar. Que puesto realmente en su camino voy a poder aprender a cargar mi cruz, porque la fe no es un repelente de problemas, sino es justamente lo que nos permite que esto nos redima, que la cruz no nos mate, sino que nos redima, nos permite ir más allá. Nos hace fuertes, no porque nosotros tengamos esa fuerza, sino porque nos la otorga. Y justamente por dónde entra Dios, por nuestra debilidad. Cuando reconocemos que somos pocos, no podemos, no tenemos fuerza. No está en nosotros el decir, voy a vivir tantos días, voy a poder hacer yo tal cosa. Quiero hacerlo, pero tengo que confiarme en otro que es el garante de todo eso. Por lo tanto, en la fe, miremos al centurión, imitémoslo con fervor, sabiendo que hay muchas cosas en nuestra vida que están necesitadas de la intervención de Dios. Muchas cosas. Y no solo eso, sino que el Señor tiene en sus manos para nosotros cosas que ni siquiera imaginamos. Pero es fundamental esto, es confiar, realmente, pegar ese salto a las manos de Dios. Y para eso pedimos fe, pedimos que aumente nuestra fe, pero no esa fe de una autoafirmación falsa, sino esa fe de la confianza absoluta. De aquel que conoce la mano de Dios, que sabe que Dios es bueno y que lo cuida, que Dios es generoso, que nuestro Señor ha venido como aquel que nos enseña cómo hacer las cosas, cómo volver a sus brazos, cómo alcanzar la salvación, que es el fin de todas las cosas. Por eso, cuando pidamos algo, pidámoslo con fe y pidamos también esa fe. Y cuando pidamos algo, pidámoslo dirigido hacia nuestra salvación. Porque nuestra falsa seguridad y nuestra falsa convicción nos ponen en un lugar muy, digamos así, muy propenso al error. Es fácil que caigamos y que terminemos desalentados porque confiamos demasiado en nuestras fuerzas y en digamos así, en que lo que nosotros queremos es lo verdaderamente bueno. Pidámosle al Señor y a la Madre de Dios que siempre fue la fiel, que creyó tanto hasta hacernos carne en su vientre y dárnoslo como pan de vida y cáliz de salvación. Que la Santísima Madre de Dios nos ampare y nos dé la fe del centurión.